Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a hablar del control muscular del movimiento. Conceptos que vamos a ver, vamos a repasar un poco sobre los tejidos musculares, sobre las contracciones musculares. Luego vamos a hacer hincapié sobre la fuerza y las variables que pueden hacer que ella aumente y las ventajas del entrenamiento, un poquito de eso. Luego tenemos con respecto al hipertrofismo muscular y las variantes de la hipertrofia. Después tenemos el concepto de fatiga muscular y de entrada en calor. Una breve clase para repasar temas relacionados a la fuerza y el movimiento. Comenzamos la clase haciendo un repaso de los tipos de tejido muscular. Como ya sabemos, tenemos tejido de tipo del músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Bien, en ese cuadrito tienen las breves características y dónde están ubicados. Este es un repaso. El músculo esquelético, que es el que nosotros vamos a estudiar, tiene que ver con va a tener fibras estriadas, tubulares y multinucleadas. Su tipo de manejo es voluntario y normalmente está unido al esqueleto. Luego tenemos al músculo liso, que sus fibras son lisas, fusiformes y uninucleadas con un solo núcleo. Su control es involuntario y normalmente está cubriendo la parte interna de los órganos que tenemos en nuestro interior. Bien, toda la parte digestiva, arterias, venas. Y por último tenemos el músculo cardíaco, que es estriado, con fibras ramificadas y uninucleado, de control involuntario, recuerden que es automático, que solamente se halla en el corazón. Hablando un poco sobre la contracción muscular, comenzamos nombrando el concepto de sarcómero, que es la mínima unidad funcional y estructural del músculo. Concepto ya visto en años anteriores. El sarcómero va a estar formado de un disco Z y otro disco Z, ahí lo tienen como línea Z, y en el medio de estas dos líneas Z van a estar los filamentos de actina y de miosina. Recordemos que la miosina es el filamento grueso, la actina es el filamento fino, que va a ser quien va a estar unido a las líneas Z y va a ser quien se deslice sobre la banda gruesa. Ahí lo que también tenemos dibujado son los subtúbulos T, que es donde va a transitar el calcio, que es hiper importante para poder generar la contracción muscular. En el retículo sarcoplasmático va a estar el calcio hasta que llegue la orden para que se produzca la contracción. Como ya vimos, es un impulso nervioso que va a generar un cambio en el potencial de membrana, generando un potencial de acción. Eso lo que va a hacer es a liberar la acetilcolina, la cual va a liberar el calcio. Y el calcio ¿a dónde va a ir? Va a ir a la troponina, que es una de las proteínas reguladoras que tiene la actina. Al unirse el calcio ahí, se va a producir el desplazamiento de la tropomiosina en el sitio activo, dejando libre el sitio activo de la miosina. Al estar libre el sitio activo de la miosina, su cabeza, que tiene función ATP-ASA, va a recibir un ATP, energía vital para el organismo, y el ATP se va a hidrolizar y con esa energía obtenida va a generar el golpe de fuerza. Bien, concepto importante, cómo se produce la contracción muscular. Continuamos con el tema de recién, tenemos lo que es un sarcómero. Acá lo que va a pasar es que durante la contracción muscular se va a cortar debido al deslizamiento de los filamentos finos, la actina, filamentos delgados, sobre los gruesos. Como nombramos recién, los puentes cruzados se refiere al concepto de unión entre la actina y la miosina que se hacen con facilidad al desprenderse el ADP de la cabeza de la miosina. Acá lo que tenemos son las diferentes bandas que se forman, donde por ejemplo en la banda I solo hay filamentos finos, en la banda H solo hay filamentos gruesos. Bien, luego tenemos la banda A que incluye ambos filamentos. ¿Y de dónde a dónde vamos a dar cómero? Bien, acá lo que tenemos es un resumen, un cuadro que nos unifica lo que venimos viendo, qué es lo que pasa en reposo en la célula muscular, cuándo es que se estimula, cuándo se produce la contracción. Recarga se refiere al momento en el cual
se separa esa miosina de esa actina para volver a empezar el proceso y para que haya relajación, que es lo que tiene que pasar con el calcio y lo que ya vinimos viendo. Un cuadro que resume, si ustedes leen esto y hay algo que no lo entienden, vuelvan atrás a ver dónde está la información de lo que no entendieron. Acá tenemos nuevamente las bandas. Si ustedes tomaron apuntes de lo que vimos al principio de esta clase con respecto a las bandas, van a ver cómo se modifican las bandas. Arriba tienen un músculo relajado, abajo hay un músculo contraído. Acuérdense qué es lo que había en la banda A, qué es lo que había en la banda I. Y miren cómo varían esos tamaños. ¿Por qué? Porque el filamento fino se desliza sobre el grueso, entonces se modifican algunas de las bandas que se producían. Miren cómo cambia el tamaño del sarcómero. Acuérdense que un sarcómero va de una disco Z a otro disco Z, perdón, línea Z a línea Z. Cómo modifican su tamaño. En esta diapositiva lo que tenemos son las membranas que van a envolver a nuestro músculo. Bien, recordemos que un músculo va a estar formado por un montón de fibras musculares. Cada fibra muscular en su interior va a tener un disco un sarcómero al lado de otro sarcómero unido por los discos Z. Es decir, en serie va a haber un montón de discos de sarcómeros. Bien, cada fibra muscular va a estar envuelta por el endomisio, que es la membrana más interna. Luego vamos a tener la formación de fascículos. ¿Qué es un fascículo? Es un grupo de fibras musculares unidos en conjunto, es decir, van a estar envueltos por el perimisio, generando un fascículo, que lo único que tiene son varias fibras musculares unidas por esta membrana. Y por último, un conjunto de fascículos va a estar envuelto por el epimisio, generando el conjunto del músculo. Es decir, el epimisio es la membrana exterior del músculo, que va a finalizar en el tendón, que es lo que ancla el músculo al hueso. Bien, a ver, nosotros tenemos estas diferentes membranas que acabamos de nombrar, están en paralelo entre sí, porque está el endomisio, luego está el perimisio formando fascículos y luego el epimisio. En cambio, el tendón está en serie con las diferentes fibras o estructuras de la fibra. Ahora continuamos con los tipos de fibras. Las vamos a clasificar en dos tipos bien grandes que tienen que ver con las fibras oxidativas o tipo 1 o fibras rojas y en las fibras glucolíticas o tipo 2 o fibras blancas. ¿Cómo vamos a clasificar esto? De acuerdo a los distintos, en función a las diferencias en la velocidad de contracción, si tienen capacidad aeróbica o anaeróbica, al número de mitocondrias que poseen, al número de capilares, a la fuerza de contracción que generan, a la actividad ATPasa y a la resistencia a la fatiga. En la próxima diapositiva tenemos el bendito cuadro que las diferencia. Acá lo que tenemos es un breve resumen donde están los diferentes nombres, las podemos clasificar en blancas o fásicas o glucolíticas o tipo 2 o rápidas. Todo eso significa lo mismo. Estas tienen una subdivisión luego, que serán más rápidas o menos rápidas. La otra opción de fibras son las rojas o tónicas u oxidativas o tipo 1 o lentas. Bien, lo que tenemos del lado derecho corresponde a que cuando hay mayor porcentaje de fibras blancas, esos músculos son más aptos para velocidad. En cambio, cuando hay mayor porcentaje de fibras rojas, son músculos más aptos para la resistencia. Eso va a depender porque, en realidad, esa diferenciación tiene que ver con que las fibras de velocidad tienen ciertas características que las hacen más rápidas, más intensamente correctas, pero de una fatiga más rápida, de menor duración en el tiempo de esa velocidad. Bien, en cambio las resistentes suelen generar menos cantidad de fuerza, pero pueden sostener un estímulo a lo largo de mayor tiempo. Acá lo que tenemos es un cuadro que refleja la gran cantidad de características que dijimos al comienzo de este tema.
Tenemos según las tipo 1, que son las lentas, o las tipo 2, que recordemos que en el humano se dividen en A y en B. Bien, lo que tenemos acá son en las diferentes filas, características, y en las columnas lo que tenemos es cómo son según eh, el tipo de fibra. Pensemos que una fibra lenta va a tener una velocidad de contracción lenta, por ejemplo, pero lo que va a tener mucho son capilares para que llegue mucho oxígeno al momento de metabolizarlo. Bien. Y así con cada uno. Por ejemplo, la resistencia a la fatiga en las lentas va a ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque son fibras que les cuesta más llegar a la fatiga, que ya vamos a ver lo que es fatiga. En cambio, las fibras rápidas se fatigan rápidamente. Y así tenemos cada una de las características. Acá volvemos a diferenciar en grandes conceptos. Tenemos por el lado izquierdo las fibras lentas, que tienen bajo velocidad de ATP-ASA y de acortamiento. Recordemos que la cabeza ATP-ASA estaba en la miocina y era lo que le permitía hacer el golpe de fuerza, que era lo que desplazaba la actina sobre ella. Bajo desarrollo de túbulos T para el calcio. Al tener menor desarrollo de los túbulos T, va a tener menor facilidad o cantidad de este mismo para la velocidad de contracción. Tiene una gran capacidad oxidativa, lo que le va a permitir obtener mucha energía, pero a lo largo del tiempo. Y van a predominar en actividades prolongadas y de intensidad moderada. Pensemos en qué tipo de ejercicio, en todo lo que sea maratón, en todo lo que sean ejercicios de baja carga, baja tensión, pero de larga duración. Es decir, no una carrera de 100 metros, pero sí una carrera donde uno tenga que sostener el mayor tiempo posible la distancia. Y por el lado derecho tenemos las fibras rápidas, que tienen una respuesta más rápida y con mayor tensión. Son las que van a generar mayor cantidad de fuerza, pero por esto mismo son más fatigables, es decir, se cansan más rápido. Y van a participar en actividades breves e intensas, siempre que hablemos de estímulos de mucha fuerza, mucha potencia, pero de poca duración. ¿Por qué? Porque yo no puedo sostener una pesa muy pesada durante mucho tiempo. Bien, tocamos un tema que suele ser algo que se habla. Si el distribución del tipo de fibras es genético, puede cambiarse. Bien, es genético. No se logra cambiar con el entrenamiento, pero lo que sí podemos hacer es mejorar la capacidad metabólica entrenando resistencia o potencia, es decir, mejorar la capacidad, es decir, las funciones de esa fibra. Bien, entrenando resistencia pueden aumentarse las enzimas mitocondriales y el número de mitocondrias, y también aumentar la densidad capilar y mejorar el transporte de oxígeno. Todo esto lo que me va a permitir es que llegue mayor cantidad de oxígeno, mejorar la oxidación del ATP para obtener, del ATP no, perdón, la oxidación de los nutrientes para obtener mayor energía y aguantar esta carga que estoy llevando en el tiempo durante más tiempo. En cambio, si hablamos de entrenar la potencia, recordemos que potencia es la fuerza en velocidad, va a aumentar el aparato contráctil de actina y la miocina y el glucógeno muscular. Todo esto me va a permitir obtener energía más rápido y que la eficiencia entre la actina y la miocina sea mejor. Bien. Bien, si más o menos interpretaron el cuadro anterior, podemos ahora continuar con esto, que tiene que ver con el reclutamiento de fibras. Acá tenemos un cuadro. Yo, a ver, no soy una experta en mirar cuadros, pero está bueno aprender a leerlos. Ahí dice fuerza muscular y porcentaje de fibras utilizadas. Entonces, cuando la fuerza es ligera, es decir,
¿No necesitamos mucha fuerza? Pueden estar fibras rápidas, que son las que se fatigan rápido, que consumen mucha energía. No, generalmente no. Con las fibras lentas voy a andar bien. Ahí es como tenemos que leer esto. Recuerden, fibras lentas, fibras rápidas. Las fibras lentas, cuando la fuerza es ligera, van a estar en predominio. Yo ante una fuerza máxima voy a necesitar un gran porcentaje de fibras. Porcentaje de fibras va a ir aumentando a medida que yo necesite ganar más fuerza. Bueno, espero que se entienda. Pensemos, la cantidad de fuerza que yo quiero hacer es lo que me determina el porcentaje de fibras que yo voy a estar utilizando. No tiene que ver con si lo hago rápido o lento. Tiene que ver con el porcentaje de... Perdón, con la cantidad de fuerza que quiero hacer. Continuamos ahora con la fuerza muscular. ¿Qué significa esto? Es la tensión que un músculo puede oponer a una resistencia. Vamos a ver los diferentes factores que la influyen y que la pueden mejorar. Acá repetimos el concepto de la definición, hablando de una fuerza que hace movimiento y una fuerza que tiende a producirlo, ¿bien? La interacción que produce o tiende a producir movimientos, deformaciones, reacciones y rupturas sobre un cuerpo sería la definición de fuerza, una definición más compleja. ¿Por qué hablamos de tiende a producir? Porque muchas veces estamos haciendo fuerza sin que haya movimiento, ya sea porque no me quiero mover o porque la fuerza que intento mover es mucho más resistente a la fuerza que yo estoy generando. La fuerza que puede generar un músculo va a depender de diferentes factores. Bien, dentro de los estructurales tenemos el tamaño del músculo y el tipo de fibra, que es lo que ya vimos en el apartado anterior de esta misma clase. Luego tenemos factores neurales, que va a depender del tipo y número de unidades motoras activadas. Algo de eso ya hablamos en la clase del sistema nervioso. Luego tenemos factores biomecánicos, curva, la relación curva-longitud-tensión, el ángulo articular al momento de realizar el movimiento, la fuerza o la relación fuerza-velocidad. También tenemos el ciclo estiramiento-acortamiento y los factores hormonales. Algunos de estos vamos a ir detallando más adelante. Continuamos con el control neural, nervioso, el desarrollo de la fuerza. Con respecto a las unidades motoras podemos incluir el reclutamiento, que es lo referente al principio del tamaño, que ya lo vimos cuando vimos las fibras. Al comienzo, cuando uno hace poca fuerza, se reclutan las fibras tipo 1 y a medida que uno requiere mayor cantidad de fuerza, se van reclutando mayor cantidad de fibras para generar más fuerza. Con respecto a la frecuencia del impulso, es a mayor frecuencia, mayor fuerza, es decir, cuanta más impulsos llegan, se van sumando y generamos mayor cantidad de fuerza. Con respecto a la coordinación intramuscular, tenemos la sincronización de la unidad motora. Acá lo que tenemos es la inhibición autogénica encargada por el órgano tendinoso de Golgi, que es lo que vimos cuando vimos el reflejo miotático inverso en la parte nerviosa. Recuerden que la función de ese reflejo es evitar una rotura muscular por un exceso de tensión, por un exceso de carga. Entonces, acá lo que tenemos es eso, esa coordinación hace que el músculo se relaje y deje de hacer fuerza. Y por último tenemos la coordinación intermuscular entre el agonista y el antagonista, que disminuyendo esta coactivación vamos a tener vamos a poder generar una mayor cantidad de fuerza. Bien, como dice al final, el desarrollo de fuerza está determinado por el grado de activación de las unidades motoras. Recordemos que la unidad motora es esa motoneurona que va a inervar fibras nerviosas, que va con sus fibras nerviosas a inervar fibras musculares. Continuando con lo que vimos recién, acá lo que tenemos son las adaptaciones nerviosas
y el entrenamiento. ¿De qué podemos hablar? Activación de músculos agonistas, aumentar el número de unidades motoras reclutadas, aumentando la frecuencia de impulso, y eso nos va a generar una mayor cantidad de fuerza. A nivel de la coordinación intramuscular, al aumentar la sincronización de las unidades motoras, vamos a poder disminuir la inhibición autogénica, que es lo que dijimos, que el músculo se relaja por el exceso de tensión. Pero si tenemos mayor fibras contrayéndose, eso lo podemos inhibir. Y por último tenemos la coordinación intermuscular, que lo que vamos a buscar es un aumento de la coordinación agonistas-antagonistas, disminuyendo la coactivación y aumentando la eficacia. Acá lo que vamos a describir es la relación que hay en la curva de tensión-longitud. Bien, el concepto importante es que tanto un estiramiento excesivo como un acortamiento excesivo de nuestro sarcómero genera que no haya un buen solapamiento de las fibras para generar fuerza. El solapamiento exacto, el óptimo solapamiento se da en la parte rosa del dibujo, que es entre 1,6 a 2,6 micrómetros. Bien, lo importante es saber eso, que tanto en los extremos de mucho superposición de fibras o muy alejadas, hay menos capacidad de generar tensión. En cuanto a la relación fuerza-velocidad, lo importante es que a mayor carga que yo tengo que movilizar, menor velocidad voy a poder conseguir. Bien, cuanta más velocidad de acortamiento se le pida a un músculo, menos fuerza va a poder ejercer. Por lo tanto, la velocidad a la que se acorta un músculo depende de la carga que debe mover. Los limitantes de esta relación tienen que ver con la velocidad de trabajo de la ATPasa de la miosina, la sensibilidad al calcio de la actina y sus componentes, y hay muchas curvas de este tipo de acuerdo a los diferentes tipos de fibras musculares. Continuamos ahora hablando de pliometría, que viene relacionado con el ciclo estiramiento-acortamiento que vimos como uno de los factores que pueden influir sobre la fuerza. Bien, es un tipo de entrenamiento que consta de una serie de movimientos rápidos y potentes que vienen precedidos de un estiramiento muscular. Es decir, primero tenemos un preestiramiento del músculo, que eso va a activar la contracción más fuerte posterior. Se lo llama ciclo estiramiento-acortamiento y lo que utiliza es el reflejo de estiramiento y la energía elástica almacenada en los componentes del músculo para generar mayor potencia durante el movimiento explosivo de contraer, ya sea para saltar o lanzar. Pensemos un ejemplo, ahora lo vamos a ver en una foto, pero si yo voy a preparar un lanzamiento de handball, por ejemplo, al yo llevar el músculo a la posición posterior, estirando bien todos los componentes que se van a contraer, genero este efecto positivo para generar mayor fuerza. Bien, como dice al final, con esto se consigue aumentar la velocidad y la potencia con menor gasto de energía. Acá tenemos los propósitos y las ventajas. Importante esta diapositiva. Recordemos, el ciclo cortamiento-estiramiento es el movimiento previo en dirección opuesta a la dirección principal del desplazamiento que vamos a realizar. ¿Cuál es su propósito? Optimizar la potencia muscular. Lo que vamos a realizar es una elongación del músculo, una activación excéntrica, con gran tensión sobre los elementos elásticos en serie, que son los tendones, seguido de una contracción concéntrica o acortamiento del músculo. Las ventajas que esto nos va a brindar es que el músculo puede realizar una mayor cantidad de trabajo si es activamente elongado antes de la contracción concéntrica. Aumentamos la trayectoria de aceleración y activamos el reflejo de estiramiento o la utilización de energía elástica muscular. Ahí tenemos el ejemplo de previo al salto, lo que hacemos es estirar los músculos para contraerlos y obtenemos mayor fuerza. Y lo mismo pasa cuando hacemos, no sé, un drive de tenis, un lanzamiento de handball. Cuando hablamos del trofismo muscular, nos referimos
al grado del desarrollo, volumen o tamaño muscular. Bien, va a depender de un montón de factores, como por ejemplo la nutrición, que es la alimentación del músculo, la inervación, que tiene que ver con los nervios que le llegan, de la cantidad de trabajo que uno hace o no, ya sea mucho o sedentarismo puro, la herencia y los niveles de testosterona, es decir, la parte hormonal. Vamos a clasificarla ahora en hipertrofia, lo más importante, y la vamos a dividir en dos tipos. Y también vamos a hablar un poquito de eutrofia, hipotrofia y atrofia. Comenzamos hablando de la hipertrofia muscular. La vamos a clasificar en temporal o aguda y en crónica. Cuando hablamos de hipertrofia nos referimos al aumento del volumen muscular. Bien, más allá de lo normal y que generalmente trae un consecuente aumento de la fuerza. Bien, cuando hablamos de hipertrofia temporal aguda nos referimos a un abultamiento del músculo que tiene lugar luego de una sola serie de ejercicios. Bien, es principalmente la causa de la acumulación de fluidos que se da en los espacios intersticiales, es decir, este líquido va del plasma sanguíneo a la parte intracelular del músculo y luego de un par de horas vuelve a la sangre y el músculo vuelve a su tamaño normal. En cambio, cuando nos referimos a una hipertrofia crónica, hablamos del incremento, aumento del tamaño muscular, que es la causa de un entrenamiento contra resistencia a largo plazo. Bien, acá hay cambios en la estructura muscular. Tenemos dos formas. Uno puede ser el aumento del número de fibras musculares, lo que se llama hiperplasia. Y si no, puede ser el aumento del tamaño de la fibra muscular individual que ya tenemos en el músculo, que es lo que llamamos frecuentemente hipertrofia. Bien, como dice abajo, recordemos que el componente excéntrico del entrenamiento es importante para aumentar este tipo de incrementos. Acá están también otros detalles que tienen que ver con la hipertrofia. Bien, puede haber hipertrofias a nivel de las miofibrillas, puede haber a nivel del contenido sarcoplasmático, puede haber a nivel del tejido conectivo, puede ser debido a la vascularización o a las fibras musculares, como ya dijimos antes, la hiperplasia. Acá lo que estamos describiendo es una hipertrofia sarcomérica, bien, una musculación sarcomérica, donde se va a dar a intensidades muy altas, mayores al 80%, con pocas repeticiones, va a haber un aumento de las miofibrillas, es decir, de los sarcómeros, va a haber una mejora en el sistema de ATP-PC y de la activación de unidades motoras. Y también va a haber gran tensión, gran fuerza, mucha funcionalidad y poco gasto glucogénico. Acá lo que tenemos es la hipertrofia sarcoplasmática que se contrapone con la anterior. Bien, se realiza a intensidades intermedias, 60-80% del máximo, a muchas repeticiones buscando la falla, con pausas incompletas. Hay un aumento del sarcoplasma, aumento glucogénico muscular, se mejora el sistema glucolítico láctico, bien, con acumulación de lactato, menor activación de unidades motoras y es estética, no es funcional, es decir, el aumento de la fuerza es menor. Cerrando el tema del trofismo, acá lo que tenemos son algunos conceptos más. Eutrofia tiene que ver con el desarrollo normal o armónico en un cuerpo, bien, se refiere a volumen muscular, estatura corporal, longitud de palancas, bien. Perdón. Cuando hablamos de hipotrofia, hablamos de una disminución del volumen muscular por debajo de lo normal. Suele darse en sedentarios, en obesos, en personas con desnutrición o que tienen inmovilidad por yesos de periodos medios o prolongados. Y por último tenemos la atrofia, que es la pérdida total o casi total del volumen muscular.
Suele darse en enfermedades terminales, en inmovilizaciones prolongadas o en denervación muscular, que es un músculo sin inervación. Ahora comenzamos hablando de lo que es la fatiga muscular. Bien, es la imposibilidad de realizar un trabajo, es la disminución aguda del rendimiento, es decir, no puedo continuar o no tengo la misma fuerza, energía, actitud para continuar. Bien, de la clasificación que vamos a dar nosotros puede verse a un componente local o a algo total. Bien, cuando hablamos de algo muscular local nos referimos a que hay una reducción de las reservas musculares de glucógeno o disminución del pH muscular, lo que impide continuar con el trabajo muscular. Cuando hablamos de algo corporal total, nos referimos a lo que ya nombramos recién, lo muscular total, sumado a una hipoglucemia, que sería una baja en el azúcar, en la glucosa, una disminución del glucógeno hepático, deshidratación, pérdida de electrolitos corporales, aumento de la temperatura corporal, hipertermia, aburrimiento. Son todos conceptos que nos impiden a nivel global continuar con una actividad. Acá lo que tenemos es un cuadro de un libro donde hablamos de los factores implicados en la fatiga. Tenemos fallas en la atención, vamos a hablar primero de los factores psicológicos. Podemos también tener temas con la motivación, como por ejemplo el miedo, el placer, la recompensa. El estado anímico influye mucho en la fatiga y la sensación de esfuerzo que estamos teniendo. Bien. Y como factores neurofisiológicos vamos a tener los que ya vimos recién, características del ejercicio, es decir, de acuerdo a la intensidad del ejercicio, la masa muscular activada, el tipo de contracción que estamos usando. Con respecto a la información sensitiva vamos a tener a los propios receptores, a los reflejos musculares metabólicos y químicos, a los termorreceptores, como factores metabólicos, glucemia, lactasemia, bien. Con respecto a la temperatura corporal, si estamos con hipertermia, que es aumento de la temperatura, con hipotermia. Con respecto al equilibrio ácido-base, el pH sanguíneo. Con respecto a los gases sanguíneos, si estamos en una hipoxia o en una hipercapnia, hipoxia sería sin oxígeno, hipercapnia sería con aumento de dióxido de carbono. El esfuerzo respiratorio y cardiovascular que estamos teniendo. La respuesta neuroendocrina al esfuerzo y las diferentes respuestas del sistema nervioso central. También podemos clasificar a la fatiga en inmediata o mediata. Bien, tiene que ver con el tipo de ejercicios. Una fatiga inmediata se instala rápidamente en ejercicios cortos pero intensos, donde hay un predominio del metabolismo anaeróbico, disminuye el pH, los hidrógenos generados por el ácido láctico conducen a la fatiga y la recuperación se realiza activamente con un ejercicio suave o con una pausa pasiva de reposo de 60 minutos a 2 horas. Bien. En cambio, cuando hablamos de una fatiga mediata, hablamos de ejercicios de larga duración y de poca intensidad, que acá la recuperación va a tener que ver con la dieta y en no hacer ejercicios exhaustivos durante 24 a 48 horas. Bien, ahí tenemos las diferentes dietas para recuperarnos. Acá tenemos un concepto DOMS, dolor muscular post-esfuerzo, bien, que se puede clasificar en una molestia muscular o aguda o en una agujeta o de aparición tardía, bien. Cuando hablamos de una molestia muscular o agudo, un DOMS agudo, aparecen durante o inmediatamente después de un ejercicio y se van al cabo de unos minutos o varias horas, bien. Y la causa es la acumulación de hidrogeniones o del edema que se produce por la actividad. El edema son los fluidos del plasma sanguíneo. Bien. En cambio, si hablamos del término agujeta o de aparición tardía de este DOMS, aparecen luego de 3 o 4, aparecen más tarde y duran de 3 o 4 días y hay varias teorías que hablan de ellos. Pueden ser desgarros minúsculos en el músculo, pueden ser cambios en la presión osmótica y retención de agua, pueden deberse a espasmos musculares o a lesiones estructurales en las membranas musculares. Bien. Suelen darse mayormente en ejercicios excéntricos
bien, que recordemos que son los que también nos ayudan a la hipertrofia crónica. Y lo que hay que hacer es reposo absoluto o seguir trabajando igual. Bien, llegamos al último tema del video y como futuros profes que ya están ya ahí en el campo, vamos a hablar de la entrada en calor, algo que seguramente han hecho toda su vida, han planificado en sus clases. Bien, ¿cuál es el objetivo? Preparar a la persona gradualmente para esfuerzos vigorosos. Bien, es una actividad preparatoria y adaptativa de lo que vamos a hacer después. Es decir, no voy a usar los brazos en la entrada en calor si después usar las piernas. ¿Se entiende? La vamos a dividir en dos partes, una primera parte o entrada en calor general y una segunda parte o entrada en calor específica. Bien. En la entrada en calor general, los objetivos son la adaptación cardiocirculatoria, la adaptación respiratoria y la adaptación del metabolismo muscular. Vamos a hacer ejercicios globales de una intensidad creciente y que impliquen el movimiento de todo el cuerpo. Bien, en la segunda parte, o trabajo específico, nuestro objetivo es completar los objetivos anteriores y además lograr el acondicionamiento neuromuscular para la actividad que vamos a hacer. Específicamente vamos a trabajar en la coordinación, en la precisión y en la puntería, utilizando ¿qué? Gestos propios del deporte, músculos que serán protagonistas en la actividad que vamos a hacer y con los elementos propios que utilizamos en el deporte que vamos a realizar. Duran entre 10 y 40 minutos, pensemos que cuanto más pequeño, más breve suele ser la entrada en calor. Bien, recordemos también siempre tratar de que sea algo dinámico, algo divertido, puede ser con juegos y considerar siempre la temperatura ambiente, el tipo de deporte y finalizarla para ya prepararnos para el entorno psicológico necesario de la actividad en el campo de juego. Bien, y también el nivel de entrenamiento de las personas. Dentro de los beneficios de la entrada en calor tenemos todo este listado. Vamos a aumentar la temperatura corporal, vamos a tener un uso más fácil del oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina lo va a liberar en los tejidos que tienen aumento de temperatura, tema que vamos a repasar más adelante. Mejor uso de la mioglobina, que era la proteína que teníamos en el músculo para el oxígeno. Mejor transmisión nerviosa, mejor metabolismo muscular, mayor reclutamiento de unidades motoras. Va a haber un aumento en el riego sanguíneo, va a haber un aumento en la velocidad de contracción y de relajación de los músculos, va a haber una mejor provisión de oxígeno al miocardio, disminuyendo el riesgo de un paro cardíaco o cualquier alteración. Va a haber una mejor respuesta de la presión arterial para estos cambios que estamos realizando. Va a disminuir la posibilidad de lesiones en articulaciones y músculos. Y desde un punto de vista psicológico va a mejorar la predisposición para el trabajo que se viene.